en vivo por las redes sociales de WQ Radio. Estamos siendo escuchados a nivel nacional en algunas provincias, en El Oro, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Guayas. Como vemos ahí en la claqueta, nuestro primer invitado, el ingeniero Niels Olsen, asambleísta nacional, a esta hora que nos acompaña por ADN. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Gracias, primera vez que en este caso nos acompaña acá en WQ Radio, estamos en nueva casa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Paul, buenos días. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta conversación el día de hoy. Muy contento de estar conversando contigo esta mañana. Correcto. Empecemos. Lo primero, el debate. ¿Vio el debate? ¿Qué tal? ¿Cuál fue su análisis luego del debate? Por supuesto, vi el debate y realmente súper orgulloso y contento del presidente Daniel Noboa. Él se comportó como lo que es, un caballero demócrata. Creo que utilizó el debate para poder comunicar todas las acciones y proyectos que se han ejecutado este año y por supuesto los resultados, y también utilizó el espacio para poder presentar las diferentes propuestas que tiene para el país y su visión también. Utilizó este espacio también para poder aclarar ciertos temas que le preocupan a la ciudadanía, como la desdolarización, por ejemplo, que lo vimos la asambleísta Paola Cabezas hace un par de semanas de la Revolución Ciudadana, hablar de una moneda paralela, del ecuador, y cómo eso tuvo consecuencias en el sector privado, en los ciudadanos y también en la comunidad internacional. Vimos cómo el riesgo país se incrementó luego de estas declaraciones que son bastante preocupantes, ¿no? Y el presidente utilizó este debate para poder aclarar a la comunidad internacional y a todos los ecuatorianos que él solo va a fortalecer el dólar para darle la seguridad jurídica y el desarrollo al país que nosotros necesitamos. Y para terminar sobre este tema, Paul, vimos también un presidente sereno, mientras ella gritaba, el presidente Noboa hablaba de propuestas, como la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana hablaba o se alteraba cada vez que le mencionaban el tema de Venezuela, los ecuadólares, le hablaban de Glass y también de los pactos, ¿no? El presidente dijo varias verdades que era importante que la ciudadanía lo sepan, también cómo está comprobado que ciertos funcionarios o militantes de la Revolución Ciudadana son empleados del régimen de Maduro y de Venezuela, y cómo Luisa, la candidata de la Revolución Ciudadana, reconocería al gobierno de Nicolás Maduro, y eso es una preocupación que los ecuatorianos no estamos dispuestos a tener en nuestro país. No queremos un país controlado por un narcoestado, y el presidente fue muy claro en esto. Correcto. Entrando en materia ya como candidato, como asambleísta electo, el tercer más votado a nivel nacional está la señora Anabel Asín, el señor Chávez Porreto y usted como candidato o como asambleísta electo. ¿Se imaginó tantos votos luego de ser ministro de Turismo en dos gobiernos, Guillermo Lasso y Daniel Noboa? Paul, para mí realmente es un verdadero honor que los ecuatorianos hayan votado por mí, por la lista ADN, siendo un partido político bastante joven, el más joven del Ecuador, y que hoy por hoy sea una de las fuerzas políticas más importantes que tiene el Ecuador. Y esto se lo ha logrado a través de la presentación de la visión que tenemos como país, los proyectos que queremos trabajar. Personalmente estoy trabajando en 3 proyectos de ley. Y creo que una de las principales razones por la cual salí del Ministerio de Turismo, además porque el presidente Daniel Noboa me lo pidió, fue porque necesitaba tener mayor competencias. Como ministro de Turismo, mis competencias eran únicamente relacionadas a la industria de turismo. Pero hay otros temas que me apasionan mucho, como las industrias creativas y también los temas relacionados a la conservación y del medio ambiente. Y ahora como asambleísta no solo que puedo fiscalizar, pero también legislar para poder trabajar en el desarrollo de esos sectores, las industrias creativas, también del turismo sostenible y por supuesto también en temas de conservación. ¿Y cuáles son sus expectativas una vez que ya se posicione como asambleísta? Llegar a un legislativo cuestionado con una aceptación de un 3%, siendo empresario en la parte hotelera, y ahora llegar al legislativo que quizás de pronto
su destino pueda cambiar. Puede ser una asamblea distinta porque hay candidatos nuevos, rostros nuevos, asambleístas nuevos, hay mujeres que ocupan la mayoría dentro del legislativo, pero al fin y al cabo siempre los ciudadanos decimos que la asamblea siempre ha sido cuestionada. Dejar el turismo para llegar a la asamblea. Claro, y bueno, y sabes que, Paul, la decisión que tomé de salir del ministerio para poder entrar a la asamblea también fue bastante cuestionada por las personas cercanas a mí, incluido mi equipo de trabajo, que creían que no era una buena decisión, pero yo creo que justamente porque la asamblea está desgastada, porque no tiene honorabilidad, no tiene una buena reputación, no tiene una buena aceptación, es la institución con peor reputación y aceptación de este país. Justamente por esas razones es importante que personas preparadas ocupen esos espacios de poder y generen el cambio que se requiere. Trabajar en leyes en favor de los ecuatorianos, dejar a un lado todos los bochinches políticos que los ecuatorianos estamos hartos de presenciar en la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que ha estado manejadas y controladas por la oposición política, específicamente por Revolución Ciudadana y por el Partido Social Cristiano por tantos años, y hoy tenemos las consecuencias, vemos los resultados. Tú mismo lo has dicho, Paul, una institución que solo tiene el 3% de aceptación de los ecuatorianos, y eso es algo que hay que cambiar, y es por eso que es importante que personas preparadas con madurez política entren a cambiar esta realidad del primer poder del Estado. Ahora, de madurez política, si hablamos, son 151 asambleístas, RC5, Correísmo y ADN son los movimientos con más asambleístas. ¿Cómo poder trabajar de forma conjunta el tema de la gobernabilidad? Se van a escuchar, de pronto hay conversaciones con otros movimientos políticos para que de pronto ADN tenga mayor fuerza. ¿Ya se está trabajando en eso? Sí, claro, por supuesto. Y la forma que estamos trabajando con asambleístas electos de otros partidos políticos es presentándoles la visión del presidente Daniel Noboa, presentándoles la visión de este nuevo Ecuador y del partido político ADN para animarlos que se sumen a este cambio. Yo creo que como ADN estamos del lado correcto de la historia. Y estoy muy optimista que vamos a lograr la gobernabilidad que este país se merece. Como lo dije anteriormente, han pasado ya muchos gobiernos donde no existe la gobernabilidad y eso ha provocado un costo muy alto en el desarrollo y en el bienestar de todos los ecuatorianos. Entonces tenemos una gran oportunidad el próximo 13 de abril para poder tener la gobernabilidad que este país necesita. Ahora, en el tema de que, si bien es cierto, son dos movimientos que tienen mayoría en la Asamblea, ¿podría influir de alguna forma en parte negativa de que no se llegue a ese consenso? Revolución Ciudadana y ADN de por sí están ligados a ese tratar de obtener mayoría para de alguna forma cristalizar esos proyectos. ¿Crees que existan tropiezos una vez cuando ya lleguen a la Asamblea si no se trabaja de forma conjunta? Claro, bueno, creo que es normal en un espacio como la Asamblea Nacional, como el Parlamento, donde la gente va a hablar, va a debatir, pero aquí es donde entra esta cualidad que es importante, que es la madurez política. Entrar a la asamblea a debatir con altura, con argumentos, teniendo presente siempre que el objetivo es el desarrollo del país y trabajar en leyes que los ecuatorianos necesitan, como por ejemplo en términos de seguridad, de educación, de salud, de conservación, las industrias creativas. También leyes a favor del desarrollo de la industria de turismo sostenible. Yo tengo lista la Ley Orgánica de Turismo Sostenible desde febrero del 2022. Lastimosamente, porque no ha existido una relación profesional madura entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que este proyecto de ley no ha logrado ser tratado dentro de la Asamblea. Si bien es cierto, en marzo del año pasado logramos aprobar la Ley Económica Urgente de Turismo que presentó el presidente Daniel Noboa y estuvo a 4 votos de no ser aprobada. Pero no porque el proyecto de ley no era lo suficientemente bueno, sino por temas políticos. Es decir, no queremos darle esta victoria al Ejecutivo que presentó este proyecto de ley, entonces vamos a votar en contra. Y esa es la inmadurez política a la cual yo achaco y que creo que tiene que quedarse donde pertenece y donde debería estar, que es en el viejo Ecuador. Ahora, si bien es cierto, se quiere obtener esa mayoría, ¿verdad? Por parte de ENE, han conversado con los partidos que tienen minoría, han llegado a acuerdos. ¿Tendrá algún costo esos acuerdos? Bueno, el presidente Daniel Noboa lo mencionó en una de sus entrevistas en días anteriores, que hoy por hoy ADN tiene 68 asambleístas
confirmados y las conversaciones continúan como cualquier ejercicio democrático donde se busca una mayoría para tener gobernabilidad y que la Asamblea vuelva a tener la honorabilidad que en algún momento tuvo. Dentro de sus proyectos, una vez llegando a la Asamblea, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, para que la gente sepa. Claro, yo estoy trabajando en 3 proyectos de ley. En la Ley de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la Ley de Economía Naranja y la Ley Orgánica de Turismo Sostenible. La primera ley, que es la Ley de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, tiene como objetivo lograr proteger el 30% del territorio. Hoy por hoy el Ecuador protege el 19% de su territorio, el 21% de sus mares, podemos decir que un promedio del 20% de su territorio. Y para poder cumplir con este acuerdo internacional de la Agenda 2030, tenemos 10 puntos porcentuales más que proteger. ¿Y por qué esto es importante? Porque si protegemos el territorio ecuatoriano, vamos a combatir la minería ilegal, vamos a combatir los incendios, vamos a combatir la cacería ilegal también, por ejemplo. Y esta ley también lo que busca es darle mayor autoridad a los guardaparques dentro de las áreas protegidas, que tengan mayor herramientas, tecnología para poder cuidar el alma del Ecuador, que son nuestras áreas protegidas justamente, ¿no? Mi sueño es que las áreas protegidas se conviertan en el destino más importante e interesante para visitar para los turistas nacionales y también para los turistas internacionales. Y me refiero con excelente interpretación, con excelente infraestructura, también con excelente atención, que otros países de otros continentes lo han logrado, pero Ecuador tiene una deuda pendiente con los guardaparques y también con nuestras áreas protegidas. Luego la Ley de Economía Naranja, que busca representar y volver más competitivas las industrias creativas, los músicos, poetas, actores, gestores culturales, entre otros. Vemos casos de éxito como México, Colombia, que han logrado convertir sus países en grandes fábricas o grandes productores audiovisuales por sus incentivos y por lo competitivo que es ese sector. Y en Ecuador tenemos ya los creativos, tenemos ya el talento, pero no tenemos el entorno legal o jurídico para volver competitivo este sector tan importante para nuestra economía. Colombia, desde el 2019 que pasó la Ley de Economía Naranja, logró que las industrias creativas aporten con más del 2% al PIB del país y ha generado más de 100.000 empleos en consecuencia de esta ley. Y luego el tercero es la Ley Orgánica de Turismo Sostenible, que busca volver a la industria de turismo en una industria mucho más competitiva. La última Ley Orgánica de Turismo que tenemos es desde hace más de 25 años y es momento de tener una nueva. ¿Quedaron cuentas pendientes en el Ministerio de Turismo una vez que usted salió del ministerio? Siempre quedan temas pendientes. La manera que yo veo el sector público cuando uno es una autoridad es que trabaja en una carrera de postas. Uno hace todos los cambios que tiene que hacer en su sector para entregarle luego la posta a alguien más para que continúe mejorando. Nunca la situación o el resultado va a ser perfecto. Siempre hay algo en lo que se debe de trabajar y por supuesto quedó pendiente la Ley Orgánica de Turismo Sostenible y esa es una de las razones por la cual di un paso al costado del ministerio para pasar a la Asamblea, porque si es que como ministro de Turismo logré aprobar la Ley Económica Urgente de Turismo con el presidente, pero la Ley Orgánica, que contiene 75% del resto de capítulos que no se presentaron en la Asamblea porque no calificaban como económica urgente, ahora como asambleísta electo y estando donde las papas queman, voy a poder empujar para que estos temas se discutan, se debatan y que puedan ser aprobados. Correcto, a esta hora, 8 de la mañana con 21, estamos conversando con el asambleísta electo Niels Olsen de ADN. Se viene la segunda vuelta, se vienen las votaciones el 13 de abril, una campaña que durará aproximadamente 19 días. ¿Cómo se va a trabajar para de alguna forma captar esos votos que no consiguieron durante la primera vuelta? Estamos hablando de un 12% entre los votos de Leonidas Issa, los votos de Andrea González, los votos nulos, los votos indecisos. ¿Cómo van a trabajar de forma profunda? Escuché en su momento al asambleísta electo, el señor Cobos, que fue ministro de Gobierno, que en esta ocasión no se van a potenciar la campaña en las redes sociales, sino que más de territorio. ¿Cree que a Daniel Noboa le faltó más
profundizar la campaña en la primera vuelta en territorio, porque más se volcaron en redes sociales. Bueno, yo creo que el presidente y todo su equipo hicieron un excelente trabajo en la primera vuelta. Al final del día ganó la primera vuelta el presidente y como todo en la vida siempre hay aspectos que mejorar, pero en términos generales el presidente y su equipo hicieron un excelente trabajo en la campaña de la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta las condiciones y el panorama es distinto porque ahora escogemos únicamente a presidente y ya no escogemos asambleístas, pero el presidente va a continuar en territorio. Al presidente lo conozco hace muchos años y lo que él más disfruta es estar en territorio con la gente, escuchar a las personas y en ese momento dar directrices a sus ministros para que los temas se resuelvan. Así que yo creo que él va a seguir, no es que creo, lo está haciendo en este momento, trabajando en territorio y no desde un escritorio, y ahora le ha dado la instrucción a todos los ministros de pasar la mayor cantidad de su tiempo también en territorio, porque ahí es cuando uno escucha de manera directa de las personas cuáles son sus necesidades, cuál es su realidad, y tienes el poder para poder resolver los temas que le preocupa a la gente. Ahora, ¿se va a trabajar en territorio al 100%? Entiendo que va a encargar la presidencia, ¿o no? Eso es una decisión que solo el presidente la va a tomar, y en el momento que tenga que tomarla, pues él la tomará. Correcto. ¿Qué se viene de esos cambios para poder captar los votos que no captaron en la primera vuelta? ¿Cuáles son esas metodologías o cuáles son esos cambios como estrategias? Creo que escuchar a las personas, y cuando uno realiza una escucha activa a las personas, trabajar en sus soluciones de manera inmediata. Creo que este primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa ha sido una manera de establecer las bases, tener bases sólidas para poder construir todo lo que haya que construir por encima de estas bases. Pero sin una base sólida es muy difícil de construir. Y este primer año no fue suficiente, y es por eso que el presidente Noboa busca 4 años de gobierno junto a su equipo de trabajo para poder cumplir con la visión y el resto de las promesas a todos los ecuatorianos. Para que coja fuerza la campaña de ADN y para poder de pronto obtener la victoria y ganar la presidencia, a la interna se ha conversado de pronto para poder unirse con organizaciones y que esas organizaciones apoyen a ADN, organizaciones indígenas, el transportismo, no sé, o sea, ¿han conversado o no? Claro, sabes que, Paul, las puertas de ADN siempre van a estar abiertas, y entre más diversidad tengamos en el equipo, mejor, sobre todo en un país tan pluricultural como el nuestro, donde existen diferentes cosmovisiones y diferentes formas de ver la vida y de trabajar. Creo que un ingrediente que siempre va a ser celebrado es la diversidad. Y me encantó lo que dijo la vicepresidenta María José Pinto en Teleamazonas hace un par de días, hablando que por primera vez en la historia la vicepresidencia va a ser el puente que conecta con las comunidades indígenas para poder introducir las prioridades de la comunidad indígena en el plan de gobierno. En la primera vuelta, ustedes profundizaron su campaña para captar el voto joven. ¿Sigue esa teoría o ya no? Hay que tener en cuenta que hubo voto en blanco, voto en nulo en su mayoría. ¿Por qué no se volcaron o se piensan volcar a ese nicho para esta segunda vuelta? Los jóvenes siempre van a ser importantes y siempre estamos trabajando para poder generar mayores oportunidades para la juventud. Pero yo creo que al final del día el presidente Daniel Noboa se muestra tal como es una persona bastante auténtica, y realmente no estamos pensando en modificar rasgos de personalidad o cosas similares para poder atraer a otro electorado. El presidente y su equipo se muestran tal como son. Lo que ven en televisión es lo que es, lo que ven en persona, esa es la persona que él es, ¿no? Entonces, para la segunda vuelta se va a corregir ciertas cosas que hay que corregir, pero seguiremos trabajando por los jóvenes, por las mujeres, por los adultos mayores, y continuamos en esa línea. Según analistas políticos que él logró entrevistar durante esta jornada o durante esta semana, luego del debate, el debate dejó miedo en la ciudadanía.
no sabe por quién votar, quizás porque hubo mucha agresividad dentro del debate, y ese elector que tiene miedo por no saber por quién votar es lo que supuestamente dejó el debate. Quizás ustedes también en campaña van a hacer algo para que esa gente que de pronto tiene miedo por quién no saber votar, tratar de convencerlos. Yo creo que justamente ese es el miedo que hay que dejar atrás y lo que representa el viejo Ecuador, Paul. Vimos un debate a una candidata, Luisa González, permanentemente atacar, decirle al presidente diferentes tipos de insultos, incluso meterse con los hijos, ¿no? Yo creo que esa es la política que los ecuatorianos queremos dejar atrás. Si todavía existe cordialidad en la política en nuestro país, esas son líneas que no tenemos que cruzar. Y yo creo que palabras como mangajo deben ser completamente rechazadas por la sociedad de la autoridad, venga quien venga, y que en este caso fue la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, replicando comportamientos y actitudes del viejo Ecuador. Nos acordamos cómo en ese entonces el presidente Rafael Correa, cada persona que pensaba diferente o que pensaba distinto, automáticamente era un mangajo y automáticamente te ninguneaba a la oposición. Y yo creo que el presidente Daniel Noboa en el debate mostró sus verdaderos colores, un caballero demócrata que no cayó ante los insultos de la candidata Luisa González. Si bien es cierto, incluso el candidato presidente dijo que la política no respeta los códigos. Usted como empresario y ahora involucrado en la política, ¿no le da un poco de recelo que la política tiene eso, ¿no? Que no respeta códigos y se meten incluso hasta con la familia? Es que eso es lo que tenemos que cambiar. Si es que nosotros, los que creemos que hay códigos que deben respetarse, simplemente por ética, tienes que ocupar esos espacios y demostrarle a la ciudadanía que hay una diferente forma de hacer política, que la política vieja del viejo Ecuador es lo que rechazamos y lo que no queremos, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados en nuestras casas esperando que eso cambie si es que no nos involucramos y no vamos donde las papas queman, ¿no? Entonces tenemos una gran responsabilidad los asambleístas electos de cualquier partido político, no solo de ADN, de entrar con madurez política, hacer respetar nuestra profesión o nuestro rol que estamos cumpliendo como asambleístas electos y que los ecuatorianos han depositado su confianza en nosotros para que trabajemos por ellos. Y eso es algo que no nos podemos olvidar. Nos debemos a los ecuatorianos y hay que trabajar con madurez política para poder atender las prioridades que tiene la ciudadanía. El asambleísta o el tercer asambleísta más votado, ¿podría presidir la asamblea? ¿Le han propuesto? Bueno, dentro de ADN. Legalmente cualquier asambleísta electo podría presidir la asamblea. En nuestro caso, a quien le apostamos es la doctora Anabel Asín, que creo que es la mujer o el perfil más preparado que tiene el partido político ADN, no solo la experiencia política, sino también la experiencia legislativa, y además tiene una sensibilidad digna de reconocer, a la cual aplaudimos y celebramos mucho. Creo que la doctora Anabel Asín, y hay otros perfiles también del grupo del partido político ADN, muy preparados, muy capaces para poder trabajar en una nueva y en una buena asamblea. Para concluir, ¿por qué hay que votar por Daniel Noboa el 13 de abril? Bueno, yo creo que tenemos ahora el 13 de abril dos opciones. Tenemos la opción de la justicia o la impunidad, entre la dignidad o el sometimiento. Podemos escoger entre la democracia o el totalitarismo. Libertad o un régimen como el de Venezuela, que los ecuatorianos sabemos que no queremos en nuestro país. Así que como partido ADN, nuestro total respaldo al presidente Daniel Noboa, que ha trabajado incansablemente por devolver la seguridad a todos los ecuatorianos y que seguirá generando las oportunidades que este país necesita. A esta hora, cuando son exactamente 8:31 a.m, agradecemos la presencia del asambleísta electo Niels Olsen por ADN, exministro de Turismo. Gracias, señor asambleísta, ministro, y le voy a decir gracias, señor asambleísta, por estar con nosotros acá en WQ Radio. Muchísimas gracias, Paul, por este espacio y un saludo a todos los que nos acompañaron en esta conversación. Un fuerte abrazo a todos. Ok, nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos, tenemos más acá en WQ Radio, WQ Noticias.